Cuando hablamos de un icono, creo que todos sabemos qué es, o al menos tenemos una idea aproximada de lo que significa. Es algo curioso que inventamos como sociedad, formas de expresión gráfica que sirven como emisores de un mensaje inmediato, en su aspecto puramente lingüístico y comunicativo. Bueno, no es tan simple, como nada de lo que inventamos lo es, porque luego tenemos su dimensión cultural. Los iconos son una forma de dar a entender a un grupo de gente un mensaje. No es solo una forma de marketing bien pensado o una forma en la que un grupo de personas se identifican. También sirven como forma de representación fácil para el resto del mundo. Ya sabéis, personas que usan cruces o algún tipo de medalla religiosa, personas que tienen la señal de discapacidad en el coche y etc. Eso es solo pensando en las personas como individuos, pero también tenemos los iconos sociales, personas o monumentos que están ligados a un colectivo. Banderas, figuras históricas, himnos e incluso algunos edificios cuya carga simbólica los convierte en un icono para un gran número de personas. Esto es lo que podemos llamar un icono cultural. Dentro del enrevesado que es este término, podemos definir la cultura como el conjunto de formas, modelos o patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las demás personas que la conforman. Y eso limitándonos a lo que la RAE se refiere, ya que, bueno, definir cultura para cada parte del globo y cosmovisión es no solo complicado, sino imposible. Aunque esto de referirse a los iconos culturales como fenómenos puramente nacionalistas o religiosos suena un poco pijo, así que tomaremos un ejemplo diferente para hablar de esto: Spider-Man. Spider-Man es un icono cultural, ya que pasó de ser un personaje confinado en el medio del cómic a ser una imagen en la mente de cualquiera con un significado muy concreto, a pesar de sus diferentes versiones, y ni siquiera es necesario que éstas se parezcan. Cada encarnación de Spider-Man es distinta, tanto por una cuestión de adaptación como de libertad entre los diferentes escritores por los que ha pasado. Desde los mismos cómics ha evolucionado por cada escritor o dibujante, y si tomamos ya una naturaleza cambiante desde la base, ya ni hablemos de las adaptaciones del cine o los videojuegos, que son un campo de batalla completamente distinto. Independientemente del control del jugador, sin embargo, todas y cada una de estas versiones se atienen a un patrón reconocible de comportamiento y el arco de evolución de este personaje a unos valores que representa. Ese es el punto. Spider-Man, sin importar qué escritor tome al personaje, seguirá siendo Spider-Man. Esto es lo que lo convierte en un elemento trascendente e inmediatamente reconocible para todos. En otras palabras, en un icono. Ya si hablamos de marketing, el uso de iconos es lo mejor que puede crear cualquier artista o empresa para su éxito. Algo que la haga reconocible, por su estilo, por el leitmotiv de sus obras o por los valores que trata de representar con su empresa. Es como los fans de Marvel que consumen todo producto posible, o los fans de DC que solo quieren que no los asocien con los fans de Snyder. Hablemos ahora de Games Workshop. Como podéis imaginar, la Workshop aspira a conseguir exactamente lo mismo a través de sus productos, motivo por el cual su departamento de artistas trabaja con una coordinación más estrecha de lo que la mayoría de gente se da cuenta. Los ilustradores tienen muy presente el aspecto de cada facción, la heráldica y hasta qué punto es viable desviarse del diseño que hace de plantilla para ofrecer variedad de estilos, y esto se aplica a todo, armas, cascos o incluso silueta, porque cuando no lo hacen, cuando no prestan esa atención, tenemos cosas como esta. En serio, ¿qué es esta mierda? En su afán por hacer de su marca algo inmediatamente reconocible, la pregunta que nos debemos hacer ahora es: ¿hasta qué punto lo han conseguido? Hablemos de marines espaciales. Digamos que si eres una empresa con vista a que tu marca se proyecte, pues necesitas hacer más que solo atraer al grupo que ya compra tu producto. Con la confirmación de la serie de Amazon y el capítulo Secret Level, es muy obvio que la Workshop está yendo por el buen camino. Pero maticemos esto por un segundo.
todo el esfuerzo para que la marca de 40.000 sea la reconocida y comparémosla con sus franquicias hermanas. Fantasy tenía una imagen más clásica. Digamos que si veías en un libro o en una caja un enano y un bardo, la gente no necesitaba más contexto, aparte de lo que la propia cultura pop tenga en mente de lo que es un mundo de fantasía. Sin embargo, Age of Sigmar, por su parte, trabaja con conceptos e ideas que parecen familiares, pero siempre hay un giro de tuerca que lo desmarca de sus referentes. En el caso de 40K todos sabemos que es fantasía, pero con una skin de ciencia ficción. Es una mezcla de ideas que claramente no apela a los lectores de la ciencia ficción más tradicional, tanto como a los fans de la ficción pulp o a los que no entendieron la sátira de Starship Troopers. Es un caldero de referencias sacadas de aquí y allá al que le ha llevado su tiempo volverse reconocible. Ahí están los marines espaciales, que no por nada son los más populares. Sus modelos son de los más fáciles de pintar. Están diseñados para ofrecer posibilidades de customización y combinan un concepto fácil de entender para los nuevos con un trasfondo extenso que les da profundidad, o al menos cuando Games Workshop quiere hacerlo. Y por descontado, si hablamos de un icono, de una imagen de marca que Games Workshop ha querido hacer inmediatamente reconocible y fácil de asociar con su producto, tristemente tenemos que hablar de los ultramarines. ¿Cómo es que se han convertido en un icono? En particular, ¿por qué Demetrian Titus se ha convertido en el icono de Warhammer 40.000? Desde portada de códices, novelas, videojuegos y la caja de modelo, el capítulo Second Level y hasta ediciones enteras lo han tenido como protagonistas. Lo que irónicamente ha causado un efecto contrario entre los fans. Por lo tanto, aquí te viene la siguiente pregunta. ¿Por qué específicamente los ultramarines? Es muy simple. Porque son aburridos, aunque he de decir que en el buen sentido. Ok, nos explicamos un poco mejor. Son lo que comúnmente se le conoce como el helado de vainilla. Pensad en esto. Los lobos espaciales tienen una estética vikinga. No históricamente precisa, pero sí atrapante. Los salamandras tienen una iconografía con dragones. La Guardia del Cuervo son emos intensos, que a su vez tienen una estética más gótica y podríamos hablar de eso hasta el infinito. Todos ellos tienen una identidad muy desarrollada por una serie de rasgos característicos que les dan una personalidad muy marcada. Los ultramarines son, en el mejor de los términos, unos sosos. Son aburridos. Trabajan según un código de normas, se organizan bien y tienen el repertorio de armas y recursos más amplio. Tienen su mundo organizado a la manera de una civilización occidental inmediatamente reconocible y en general parece que no tienen ninguna gran crisis sin resolver. No es como los Manos de Hierro con su primarca perdido y su fetiche por las prótesis, o los Ángeles Sangrientos y su fetiche por la sangre, o como la Guardia del Cuervo con su... En fin, se nos entiende, ¿verdad? Prácticamente cualquier otro tiene algún rasgo o elemento narrativo que lo hace más interesantes. Incluso si hablamos de sucesores de ultramarines, ahí están las lanzas del emperador o los mortificadores. Los ultramarines son la cosa más estándar para cualquier recién llegado que esté conociendo este universo. Son fáciles de entender. Ahora bien, hay una razón para que ellos en concreto reciban tanto mimo y atención, cosa que descubrimos gracias a Major Kill. El principal motivo está en el color. De por sí, el diseño de los modelos de los marines espaciales es una obra maestra en cuanto a posibilidades de personalización se refiere. Son miniaturas bastante grandes y fáciles de montar y transportar, sin apenas extremos puntiagudos susceptibles a partirse y con muchas superficies planas, bordes marcados que facilitan tanto la iluminación como el añadido de elementos, si lo que quieres es hacer una conversión. Y el color... el color azul. La pintura de color azul usa un pigmento muy denso, lo que permite lograr buen resultado sin que tengas que aplicar muchas capas. Y además, contrasta muchísimo con colores cálidos, como por ejemplo el dorado o el rojo de las lentes del casco. Añadida a esto que es un color muy fácil de iluminar y tienes entre manos una invitación perfecta para nuevos jugadores. Dicho de otra manera, los ultramarines son como Genichiro en Sekiro.
un tutorial. Sumadle a esto que también hace un contraste espectacular con casi cualquier fondo y lo que te queda es un esquema de color ideal para la fotografía. Así que en funciones prácticas suena obvio que los ultramarines sean la cara de 40K como carta de presentación, pero solo un color no es suficiente para que el gran público se llegue a interesar por esta franquicia. Lo que necesitan es un personaje. Y de personajes va la cosa. Games Workshop lleva décadas promocionando personajes ultramarines a través de novelas y ediciones varias. Uriel Ventris, Cato Sicarius, Marneus Calgar y el último eslabón de la cadena es Titus. Es obvio que la empresa quiere al Teniente Titus como la cara de 40.000. Este año pasado, Space Marine 2 fue recibido como uno de los primeros productos verdaderamente mainstream de Warhammer 40.000. Por lo que ver a Titus en el capítulo de Secret Level no nos debe de extrañar como parte de una estrategia mayor para capitalizar la popularidad de este personaje. Sí, podríamos hablar de la calidad de estas historias, o si son una buena representación del trasfondo, o cualquiera de estas cosas que seguro que ustedes piensan que vamos a hablar. Pero en este caso hablaremos de cómo es él como personaje, aunque tampoco es que sea mucho. El documento más extenso de su historia salió en la White Dwarf 498, antes de la salida del propio juego, y poca cosa si lo comparamos con las novelas de Uriel Ventris. Pero, ¿quién es Titus realmente? Titus es un personaje que podríamos definir en una palabra: estoico. El universo le lanza al infierno de forma literal y sobrevive, lo cual como avatar de un videojuego podríamos decir que tiene sentido. Como personaje, por otra parte, no tiene sustancia alguna, y no porque los marines no puedan tenerla. De alguna manera junta lo más soporífero de los marines espaciales, con todos los tropos del protagonista de shooter, con la personalidad justa para que el jugador pueda meterse en su piel, y lo poco que tiene de personalidad lo ha copiado de un personaje que lo precedió. Uriel Ventris, el protagonista de la saga de ultramarines del escritor Graham McNeill. Que si sois muy nuevos por aquí, que sepáis que este tipo escribió al menos un capítulo de la segunda temporada de Arcane. Vamos a jugar a un pequeño juego, ¿vale? Si os preguntamos por un ultramarín estoico, valiente, que se ha enfrentado a los peligros de la disformidad y ha sobrevivido contra lo imposible, que es capitán, que ha sido expulsado de su capítulo para luego regresar aún más laureado y cuya característica más destacable es que no sigue el códex al pie de la letra, ¿de quién estamos hablando? Esto, en resumen, es hacer la tarea dos veces. Titus como personaje no es interesante ni atrevido, pero es que encima tampoco es nada nuevo. Pero claro, esto de elegir un icono y canonizarlo tampoco es nada nuevo. Tomemos el ejemplo que dijimos antes, Spider-Man. Este fue creado por Stan Lee y Steve Ditko, que en este caso era una persona muy tímida. En palabras de Will Murray, tenía tantos muros rígidos a su alrededor sobre ciertas cosas que la gente no entendía. Siempre existía el riesgo de que la gente dijera o hiciera algo incorrecto y quedara completamente atónita porque de repente este tipo amigable les explotara en la cara por algo inofensivo. Esta faceta del carácter de Ditko hizo que Spider-Man fuera más real. Era un héroe para los que son tímidos pero brillantes, los que les encantaría hablar pero tienen miedo, y alguien que, aunque pase por situaciones difíciles, sabe que tiene que hacer lo correcto. Por eso la frase del tío Ben pega tan duro al espectador, por lo que resuena en cada persona. Es un icono porque su visión nació de una persona que deseaba dar un mensaje y un rayo de esperanza a cualquiera que lo conociera. Con Titus, eso no pasa, porque es un trabajo de marketing. Todo, desde su cara, su voz, hasta incluso su pelo, ha sido elegido al mínimo detalle. Nada de él nace por una visión artística particular, sino que fue diseñado para ser lo más genérico posible. Y no es tan diferente a un personaje del Call of Duty. Entonces, por aclararnos, ¿por qué dedicar tanto esfuerzo en un solo personaje nuevo si ya tenías uno disponible con años de historia detrás suya? Bueno, como dijo Herbert, el medio es el mensaje.
algo que va ligado a la tecnología y esta crea una nueva forma de percepción de la misma. Aquí está la gran diferencia. Uriel es famoso, sí, pero es famoso en los libros. Una consulta honesta, ¿ustedes recomendarían una novela de ultramarines a alguien que no sabe nada de Warhammer? Pensamos que no, o al menos no muchos, y los que sí lo harían, asumimos que esa persona tal vez, al terminarlo, no le darían tantas ganas de seguir con otro libro parecido. No decimos que estos libros sean malos, pero no son lo suficientemente buenos para que destaquen si la persona en cuestión busca algo más que lo puramente superficial. Y no estamos tomando en cuenta el paso del tiempo. Uriel ha tenido años para desarrollarse como personaje. Hablamos de que incluso tiene un némesis, que si somos honestos, es 1000 veces más interesante que el ultramarín. Para el dato de curiosidad, cada libro y relato corto de este personaje, Honshu, es del mismísimo Graham McNeill. Los videojuegos de Space Marine, por otra parte, son una forma de entrada mucho más fácil, no solo porque el juego tiene un argumento más simple, sino porque al jugador no le piden mucho de su parte. Puede que no conozcas el trasfondo, pero eso no evita que sepas qué tienes que hacer y cómo tienes que entender tu papel dentro de este universo de forma intuitiva. Ya sabéis, nuestra opinión del Space Marine 2. Es completamente comprensible que a muchos que lo jugaron, aun no sabiendo nada de este universo, les gustase y lo disfrutasen. Añadamos a esto el factor de las plataformas de streaming, lo que hace más fácil para que alguien comente y resuelva dudas del espectador en una comunicación directa de la que los vídeos de YouTube carecen. ¿Por qué creéis que el 1 fue un juego de nicho disfrutable, pero no popular, mientras que el 2, hasta los que ni sabían de qué trataba, habían oído hablar de él? Mirad las reproducciones de los trailers del uno y del otro, es una locura. Bueno, en parte eso también porque el primero salió en un mercado saturado por los juegos AAA y no tenía forma de competir en ese mercado, pero eso es tema de conversación para otro día. En resumen, Titus funciona por una razón muy simple: su medio de origen, lo que define su personalidad y su representación al público de forma sencilla y fácil de digerir. Su presentación es suficiente para que uno quiera meterse en su piel dentro del juego, sepa o no su trasfondo. Ya lo dijo Mark Twain, mis libros son agua, los de los grandes genios son vino, y todo el mundo bebe agua. Titus es el que intentará ser el nuevo icono, solamente porque está en el medio correcto y en el momento adecuado. Es un personaje que ha regresado en un momento ideal, tirado de un carro por los caballos del streaming y una fecha de salida bien elegida. Así que no nos debe extrañar si de aquí a un tiempo se convierte en la cara visible del hobby, a pesar de nacer en un medio distinto. Y la verdad, está bien. Está bien que exista una puerta de entrada accesible para todos. Es bonito hablar, por fin, de Warhammer al gran público, porque al menos por nuestra parte, queremos que más gente entre al hobby, con todo lo que ello conlleva. Nuevas formas de experimentar este mundo, nuevos artistas, nueva gente con la que poder hablar de lo que nos gusta y tal vez, gracias a esto, que haga que pueda evolucionar y que su narrativa sea más de lo que la empresa está tan empeñada en vender. Esto ya lo hemos comentado más de una vez. Se aproxima un futuro en el que más gente preguntará con genuina curiosidad y con entusiasmo qué es Warhammer, y al menos para nosotros estaremos felices de responder esa pregunta.